Mateo 12, 38 al 40. El que consiguió, pongámonos sobre nuestro pie en reverencia a la palabra. Amén. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Padre, te alabamos, te glorificamos. Háblale a tu pueblo en esta mañana, Padre amado, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, iglesia del Señor, y alabar al Rey, alabar al que vive. Esta cena que hizo Cristo con los apóstoles se le denomina en el pueblo judío como la cena del pesar. Esa cena la tomaron los judíos un día antes de salir de Egipto. Nos relata la Biblia que Jehová le dijo a Moisés: Moisés, unte los linteles en la puerta con sangre, porque yo voy a pasar el destructor esta noche para matar los primogénitos de los egipcios, y para que el destructor vea la sangre y pase por encima y no le haga daño al pueblo de Israel. Y nos sigue relatando la Biblia que cuando ellos estaban tomando esta cena, la cena del pesar, se escuchaban gritos en la casa de los egipcios. Y esta cena, hasta el día de hoy, los judíos toman esta cena. Y esta cena también la toma la iglesia como el día de la Santa Cena. Pero en el pueblo judío pasó algo este año que no es coincidencia. Mira, hermano, tú sabes que hay 2 calendarios. El calendario lunar, que es el calendario judío, que es el calendario con que se elaboró la Biblia, y el calendario solar, que vino un papa llamado Gregorio y modificó eso, que es el calendario que nosotros los gentiles nos guiamos en estos tiempos. Pero sí coinciden los 2 calendarios en la fecha de la Semana Santa. Exactamente como estaba en el calendario lunar, también quedó también en el calendario solar. Y el pueblo judío hasta el día de hoy hace esta cena. Y la que le tocó este año, así como el pueblo judío estaba en zozobra por los gritos que escuchaban de los muertos, de los familiares, de los muertos, del primogénito de los egipcios, también pasó este año. Cuando ellos estaban tomando esta cena, también el pueblo de Israel estaba en zozobra, porque ese día en la mañana el pueblo, los iraníes, le tiró el mayor bombardeo desde que está esta guerra. Desde la guerra de los 12 días y de esta guerra que hay ahorita, le tiraron el mayor bombardeo. ¿Coincidencia? No lo creo. Nosotros como iglesia, no lo voy a dejar de decir, tenemos que estar pendientes con lo que acontece en Israel. Vemos lo que está aconteciendo en Israel. Esto es una señal que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Y como lo he venido diciendo durante estos días, Dios está trayendo a sus escogidos. Y por eso es lo que, así como el pueblo de Israel está en zozobra, también está parte de la iglesia. La iglesia está como en medio de una burbuja espiritual y no está viendo y reconociendo lo que está aconteciendo. Mira, hermano, esta cena que hizo Cristo con los apóstoles fue un día miércoles. Hermano, para nosotros poder entender parte de la Biblia y parte de la Semana Santa y parte del sacrificio del Cordero, tenemos que irnos a las fuentes originales, tenemos que irnos a las fuentes hebreas para nosotros entender algunas profecías con el asunto del sacrificio de Cristo.
Cristo le dice, cuando los escribas y fariseos le piden señales, él dice, a este pueblo adúltero no le daré señal. La señal que le daré es la señal de Jonás, que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Por eso vuelvo a repetir, para entender estos 3 días y 3 noches tenemos que irnos a la fuente original, a fuentes hebreas, porque la Biblia no se equivoca, la Biblia es perfecta. El problema lo tiene la edición Reina Valera y los problemas lo cometieron los traductores. Entonces, si nosotros no nos vamos a las fuentes originales, no vamos a entender y vamos a empezar a dudar de estos 3 días, porque la Iglesia Católica, los romanos nos han hecho creer a nosotros durante estos 2000 años que a Cristo lo crucificaron un viernes y al domingo resucitó. Y si usted como estudioso de la Biblia, usted se pone a estudiar esto, como nos han enseñado mal enseñado durante estos 2000 años, que Cristo murió un viernes y que el viernes resucitó, ¿dónde están las 3 noches? ¿Y dónde están los 3 días? Por eso repito, y lo voy a repetir varias veces porque no quiero confusión, tenemos que irnos a las fuentes originales, a las fuentes hebreas, para poder entender esto. Esta cena se hizo un día miércoles para que se den las 3 noches y los 3 días. Cristo lo crucifica en un día jueves y está en el parte del jueves, que es el día. Está el jueves en la noche, está el viernes en el día, el viernes en la noche, el sábado en el día y el domingo en la noche. Y resucita los 3 días. Y resucita el día domingo en la mañana. Para que se cumplan exactamente las 3 noches y los 3 días. Repito, lo crucifican es un día jueves, no un día viernes. Porque si nosotros llevamos al calendario solar y lo explicamos como nos lo ha explicado la Iglesia Católica, los romanos, no coincide por ningún lado. Que a Cristo lo mataron el viernes, lo enterraron el viernes de la tarde y el domingo resucitó. Y entre las 3 noches y los 3 días, como él lo acaba de decir acá. Sigamos leyendo. Vámonos a Mateo 26. La Biblia se explica por sí misma, pero lo vuelvo a repetir. Tenemos que irnos a las fuentes originales. Tenemos que interpretar esto por el calendario lunar, porque la Biblia está escrita por el calendario lunar, no en el solar. Y nos han estado aplicando todo esto con un calendario solar de 3 días. Mateo 26, 17 al 20. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Repito, esto aconteció un día miércoles. Porque así como cuando el pueblo judío estaba en Egipto, un día antes de salir, la cena la hicieron en la noche. Y Cristo la celebró exactamente como lo habían profetizado los antiguos profetas. Esto fue en la noche. Sigamos leyendo. ¿Qué dice del 30 al 32? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mira, aquí está hablando de él. Miércoles en la noche, después cantan el himno a las 6 de la tarde, salen ellos al monte de los olivos. Y ahí gente, Cristo les dice: esta noche más de uno de ustedes se va a escandalizar. ¿Por qué Cristo les dice que se iban a escandalizar? ¿Por qué? Porque el día jueves era donde se mataba
el Cordero Pascual. Era la fiesta santa de los judíos. ¿Por qué el escándalo? ¿Cómo es posible que en la fiesta santa, donde se sacrificaba el Cordero Pascual, iba a haber semejante asesinato y semejante monstruosidad con lo que le iban a hacer a Cristo? Eso escandalizó a más de uno. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no hicieron esa abominación otro día, si no tenía que ser exclusivamente ese día sagrado para los judíos? Por eso más de uno se iba a escandalizar. Pero los sacrificios del Cordero Pascual que se hacía en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que tenía que hacer Cristo, el sacrificio de los sacrificios. Y ese jueves se iba a sacrificar el Cordero Pascual, que era Cristo, un solo sacrificio por toda la humanidad. Por eso Él les habla de que se iban a escandalizar. Y incluso cuando las mujeres iban ¿cómo se llama esto? En la crucifixión, las mujeres de Jerusalén lloraban de ver a Cristo y ver la monstruosidad que se estaba haciendo el día sagrado para los judíos. Por eso Cristo se devuelve y dice: mujeres de Jerusalén, no lloráis por mí, lloren por ustedes mismas y lloren por vuestros hijos. Vamos a seguir leyendo, hermano Alexander. ¿Qué dice el 36? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Sigamos todavía el miércoles en la noche. Vamos a leer hasta el 41. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nos relata la Biblia que era tanto la agonía que tenía Cristo, que le caían gotas de sudor como si fueran de sangre. Y descendieron ángeles a fortalecerlo, porque Cristo estaba desesperado ese miércoles de noche, porque Él sabía que esa misma madrugada vendían sus captores por Él. Y Él sabía lo que Él iba a padecer. Él lo sabía. Por eso estaba desesperado. Y Él le decía: Señor, que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque si Cristo, como hombre, se hubiese negado, ¿qué hubiese sido de nosotros? Porque la victoria estaba en la cruz del Calvario. Y es bueno que nosotros nos pongamos a meditar. Usted que está aquí esta mañana y usted que nos va a ver por las redes, mira lo que hizo Cristo por usted y por mí, que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, desesperado por lo que le venía. Lo hizo por usted y por mí para hacernos libres, para podernos quitar de las ataduras que el diablo, que el Señor reprenda, tenía en cada uno de nosotros. Y así te descarrías, y así te quieres descarriar, y así no quieres arreglar tu vida con Cristo. Yo conozco más de uno que no les gusta ver La Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo. Yo la vi el miércoles y cuando subí a orar en la iglesia subí un poco triste, subí triste. Y dicen los grandes estudiosos que esa película se queda pequeña para lo que le hicieron a mi maestro. Y subí triste, no por lo que le hicieron a él, subí triste porque la gente se está negando a buscar de Cristo. Y la gente se está descarriando. Y la gente prefiere mejor un marido o una mujer que a Cristo. O quiere más a sus hijos que a Cristo. O quieren más los deleites de este mundo que a Cristo. Y ese sacrificio que hizo Él por nosotros, ¿vale? Y muchos están peleando con Dios, porque Dios no les satisface su caprichito. Esto se acabó, hermano. Esto se acabó. Casualidad lo que vivió el pueblo de Israel el miércoles, cuando ellos estaban tomando esta cena, y en la mañana el pueblo iraní le lanzó el mayor bombardeo en todos sus años de guerra. ¿Casualidad? No, eso no es casualidad, hermano. ¿Es casualidad la guerra que está en el Medio Oriente? ¿Eso es casualidad? No, hermanito. Como lo dije en estos días, creo que fue un martes o un domingo, el único que va a conseguir la paz en el Medio Oriente es el anticristo. Sus primeros 3 años y medio. Él y el mundo anhela un Mesías en estos tiempos. Abominaciones de abominaciones. Creo que fue el martes. Esta semana. Se reunieron unos pseudo-evangélicos en la Casa Blanca y oraron por Trump. Y le dijeron: Trump,
Tú eres el prototipo de Cristo Jesús. Y así como los falsos odiaron a Cristo, también te están odiando a ti. Tú eres el prototipo de Cristo. Un blasfemo, piófilo, como ese tipo. Y un poco pseudo evangélico estuvieron allá en la Casa Blanca, en el despacho Oval, orándole y comparándolo con mi rey. ¡Qué abominación tan abominable ha llegado la humanidad en estos tiempos! Y lo triste, lo vuelvo a repetir, lo triste de todo esto, que la iglesia está reacia a arreglar su vida con el Señor. No quiere. Y lo he repetido varias veces, el que se caiga en estos tiempos no te vas a levantar, no se va a levantar, no. La hermana Paula cuidaba a una ancianita. La ancianita creo que era de los árabes. Y la ancianita le decía, ay, yo me quiero ir con los de la señora, pero los otros no, son muy feos. En ese momento están los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Si eres de Cristo, los ángeles de Dios te toman y te llevan, tu alma la llevan a la presencia, la llevan al paraíso. Pero si no estás en Cristo Jesús, porque ahí está la muerte también. La muerte es un personaje que tiene así como especie un cuchillo así, y tiene una especie de un gorro. ¿Tú no ves siempre los evangélicos, los enviados que se ponen un gorro aquí? ¿Te has visto muchos evangélicos y hermanitos con un gorro hasta aquí? Ese gorro se le pone el espíritu de la muerte. Lo usa el espíritu de la muerte. Y así tú te quieres ir al mundo. Que así no te quieres bautizar. Y así no quieres arreglar tu vida con el Señor. Mira lo que les dice. ¿Qué es lo que dice en el 41, Alexander? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira que Cristo le dice a los apóstoles, velad y orad para que no caigáis en tentación. Pues Cristo sabía lo que venía. Y Cristo sabía lo que iban a hacer los apóstoles. ¿Usted cree así que los apóstoles entregaron a Cristo así? Llegaron con las antorchas y los palos y agarraron al maestro y se lo llevaron así. Los apóstoles no hicieron nada. No, hermanito, no. Eso no fue así. Ahí hubo pelea, pelearon, se dieron duro. No Cristo, los apóstoles con nosotros. Recuerden que los apóstoles no tenían el Espíritu Santo. Los apóstoles no tenían el Espíritu Santo. Hubo pelea. Por eso le dice, ora y vela para que no caiga en tentación. Te lo voy a dar por la palabra. Sigamos leyendo en el que estamos. En el 51 y 53. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mira esto. ¿Quién es esa persona? Pedro. Los apóstoles. Si usted ve un llanero, sobre todo un llanero veguero, un llanero campesino, usted le ve un cuchillo guindado aquí, se lo ve, ¿cierto? ¿Usted cree que los apóstoles cargaban esto? El apóstol no cargaba una Biblia bajo el brazo como nosotros, no, ellos cargaban su cuchillo ahí, cargaban su cuchillo guindado ahí. Pues Cristo le dijo, el que no tenga espada, compre espada. ¿Qué espada? Hablando del cuchillo. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando Pedro vio que agarraron al maestro, sacó el cuchillo y ¡guas! Se lo voló. Yo creo que Dios libró a ese hombre que no le voló la cabeza. Que era la cabeza que tiró para matarlo. Por eso Cristo le dijo, no, verá, mira, eso lo vamos a predicar el próximo domingo. Mira, estaban tan ciegos que Cristo agarra la oreja y se la pega. Y ellos no vieron eso. El mismo Dios los tenía ciegos. Dios los tenía ciegos. ¿Por qué Dios los tenía ciegos? Porque ellos tenían, eso se tenía que cumplir. ¿Y por qué Dios le dice a la iglesia, orá y velá para que no caigas en tentación? Cuando un cristiano evangélico usa los 5 ministerios, ¿qué le decía yo? ¿Estás orando? No, ahí está, pues. Cuando un cristiano peca, yo le voy a preguntar, ¿estás orando? No, ahí está, pues. ¿Qué es lo que le dicen en el 53? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Según los grandes estudiosos de la Biblia dicen que 72 legiones equivale a 72.000 ángeles. Si un solo ángel es poderoso, ¿cómo serán 72.000 ángeles? Cristo lo podía hacer. Y si Cristo no oró, porque lo oró 3 veces. Y dice la Biblia que Cristo se iba temprano y regresaba en la mañana toda la noche orando solo en la montaña para no caer en tentación. Y Cristo, horas antes de que lo apresaran, estaba orando para no caer en tentación, porque Cristo era hombre. Él era igualito a las pasiones que usted siente, las sintió Cristo. Y si Cristo en un bajón de eso, y si no le dice, le pide 7 legiones de ángeles a Dios, no le van a obedecer si Él es el jefe. ¿Y cómo hubiese quedado usted? ¿Cómo hubiese quedado yo? Repito, si usted no ora y usted no vigila, hermano, usted está presto a caer en tentación. ¿Y por qué los hermanitos se descarrían? Pero no están orando. ¿Por qué los hermanitos pecan? No están orando. Sigamos aquí en Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús
para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Qué mañana era esa? Del día jueves. Desde la mañana hasta las 9 estaba Cristo ante Pilato y ante Herodes, porque vino Pilato y dijo, no, llévenselo a Herodes. Y se lo llevaron a Herodes. Y Herodes dijo, le pidió señales y Cristo no le contestó. Y Herodes dijo, llévenselo a Pilato, ese problema es Pilato. Y se lo llevan a Pilato. Entonces, volvemos a las fuentes hebreas, la trayectoria que iba de Cristo en la cruz, llevando la cruz. Fue desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. A las 12 del día cuelgan a Cristo en la cruz. Pero ya eso estaba escrito, ya eso lo hacían los sumos sacerdotes. Los sacerdotes desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día cantaban alabanza, hacían ritos, hacían cosas. Y desde las 12, Cristo estuvo en la cruz desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Eso lo dice la Biblia. También lo hacían los sacerdotes. Los sacerdotes a las 3 de la tarde era donde los sacerdotes sacrificaban al Cordero Pascual. Y Cristo lo cumplió exactamente como lo habían dicho los profetas. La muerte de Cristo, se cumplieron 300 profecías, se cumplieron con la muerte de Cristo. Sigamos leyendo. 23 al 24 del 27. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, haya vosotros. La mujer de Pilato había tenido un sueño en esa noche con el Mesías. Y la mujer de Pilato le decía a Pilato, ese hombre es inocente. Y todavía Pilato lo interroga. Y Pilato lo saca y le dice, este hombre es inocente. Pero hay un costumbre en esta fecha que se suelta a alguien. Y llaman a Barrabás. ¿A quién le suelto? ¿Al Cristo o a Barrabás? Y decían ellos, queremos a Barrabás. Y a Cristo, crucifíquenle. La pasión de Cristo de Mel Gibson no se ve está prohibido que se vea en Israel. Porque es una película antisemita, pero es que eso no es ningún antisemitismo. Esa es la realidad de todo esto. Lo escriben los principales, los escribas y sacerdotes, los jerarcas religiosos de ese entonces. Ellos no podían matar a Jesús porque ellos se lo tenían prohibido. Ellos se lo entregaron a los romanos. Y la crucifixión era una pena tan terrible que los césares prohibieron que ningún romano fuera crucificado, porque eso era terrible, eso era peor que la silla eléctrica, pero así tenía que morir Cristo, porque así lo tenía predestinado Jehová Todopoderoso, y así lo habían profetizado los profetas. Cristo tenía que morir crucificado, porque estaba lo que ellos no entendían, ¿cómo es posible? Si Cristo es el Hijo de Dios, va a morir como un maldito en la cruz, porque la Biblia dice, maldito aquel que muere colgado en una cruz. Pero Cristo tenía que morir como un maldito en la cruz, porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Él tenía que pagar la deuda que nosotros teníamos ante Dios. Por nosotros Él se hizo maldición en la cruz. Y por eso es cuando Él dice, que también una predicación que viene por ahí, las 7 palabras de Cristo en la cruz. Cuando Él dice, lama sabatame, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jehová Todopoderoso lo abandonó? ¿Por qué se le sale el Espíritu Santo? ¿Por qué su Padre le quita la mirada? Porque ahí en la cruz Cristo se había hecho 100% maldición. El pecado de la humanidad estaba sobre Cristo en ese momento. Y el Espíritu Santo no tiene que ver nada con pecado. Y Jehová no tiene nada que ver con pecado. Y Cristo se hizo pecador, Cristo se hizo maldición en la cruz. Por ti, por mí, por ti, por mí. ¿Y por qué te quieres descarriar? ¿Por qué le estás dando la espalda a mi Creador? ¿Por qué? ¿Qué te hizo Él? Por eso Cristo dijo, más te vale no haberme conocido, que haberme conocido y haberte apartado de mí. Es terrible lo que le viene a los descarriados. Es terrible. Una vez me agarraron y me hicieron un poco de interrogación a mí, porque yo tenía que volverme a casar. Y yo tenía que darle carta de repudio a mi pareja para que ella hiciera su vida. Yo le dije, muchacho, esa mujer tiene 25 años de casada. Y le dije, ¿usted cree que yo le voy a dar la espalda a mi Cristo por una pasión? ¿Yo le voy a dar la espalda a mi Cristo por volverme a recasar? No, hermano.
Varón, yo amo tanto a mi Cristo que por él estoy dispuesto hasta la vida. Y yo no me voy a recasarme para pisotear la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario por una mujer. No lo voy a hacer. Por eso tengo 20 y tantos años, 22 años de abstenencia, por amor a mi Cristo. Y si tengo que pasar 22 años más, lo haré por amor a mi Cristo. Yo a mi Cristo no le voy a dar la espalda por un gozo de una mujer, porque Cristo me da gozo. La mujer lo que es que me satisface. Y me satisface por ratico, porque es triste y lamentable. Muchas veces está más endemoniada que el mismo diablo, valgando de la vida del hombre. Yo no le doy la espalda a mi Cristo. No, ni por mujer, ni por hijo, ni por nadie. Tengo 22 años de abstenencia, y si tengo que durar 22 años más, los viviré por amor a mi Cristo. Y como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Yo también digo lo mismo. Todo lo que tenía y todo lo que perdí, lo tengo por basura por amor a mi Cristo. Yo no le falta a mi Cristo. No. Y si mi final es ser un mártir por el Evangelio, lo seré con gusto. Pero no tengo nada que me ate aquí en la tierra. Porque yo nací de nuevo. Y tú sabes por qué tú te quieres descarriar. ¿Sabes por qué tú llegas tarde a la iglesia? ¿Sabes por qué tú no valorizas lo que Dios te dio? Porque tú no has nacido de nuevo. Tú quieres a mi Cristo de boca. Cristo lo dijo, este pueblo de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. El que ama a Cristo de corazón, hermano, eso no lo mueve nadie. El que ama a Cristo de corazón, hermano, da la vida por Cristo. El apóstol Pablo lo dijo. Cristo le dijo a Ananías, yo le voy a demostrar a Pablo cuánto es padecer por mí. ¿Estoy viviendo yo los niveles de Pablo? No. Si he sido vituperado, he sido calumniado, tengo 26 años de humillación, y humillación, y humillación. Cómo me humillan, cómo me tiran, cómo me calumnian, cómo me dicen basura, cómo me desprecian. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque yo no me doblego a predicar un evangelio fantasioso. Yo decidí a no revolcarme con el pecado. Yo decidí vivir una vida santa para mi Cristo. Pero son 26 años de humillación. Cuanto perro el diablo quiere usar para ofenderme y decirme cosas, lo hacen. ¿Me van a mover a mí? ¿Me van a mover de mi forma de pensar? No, porque yo tengo identidad. Yo sé quién soy yo y sé en quién creí. Y soy lo que soy gracias a mi Cristo. Así, que yo me quiera recasar. Ay, mira, hermano, no pasa un mes que yo esté firmando un papel. Uy. Ajá, y después, y ese gozo que está aquí, y se me sale el Espíritu Santo. Y cuando se me salga el Espíritu Santo, ¿qué va a venir? 7 demonios peores que tenía. Un cosito de 10 minutos. No. ¿Qué dice el 24, Alexander? Viendo Pilato que nada le bastaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Pilato se estaba dejando usar al diablo. Pilato quería liberar a Cristo de la tortura. Se estaba dejando usar al diablo. Cuando ya él vio que escogieron a Barrabás y a Cristo gritaban, crucifíquenlo, ¿qué hizo? Agarró agua y se lavó las manos. Eso tiene doble significado. El primer significado es, eso lo dice por el libro creo que por Deuteronomio 21, 6 a 9. Cuando tú te querías demostrar ante un tribunal que esa sangre, tú eres inocente de esa sangre, tú no sabes nada, tú te lavas las manos, no tengo nada que ver en esto. Ese es un primer significado. Y el segundo significado es que el sumo sacerdote tenía que lavarse las manos para presentar el Cordero Pascual. Y Herodes estaba haciendo en ese momento, sin saberlo, el papel de sumo sacerdote. Porque cuando Herodes se lava las manos, entrega a Cristo. Cristo es el Cordero Pascual. Él se está lavando las manos como lo hacía el sumo sacerdote. Vámonos a Éxodo 30. Y sin embargo, mira, estaban tan ciegos los religiosos que no vieron eso. Porque el mismo Dios, era el mismo Dios que los tenía ciegos y los tiene ciegos todavía, para que no vieran eso. Mira lo que dice Éxodo 30, del 17 al 19. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Para que los sacerdotes presentaran el Cordero Pascual, tenían que lavarse las manos y los pies para entrar en el lugar santísimo. Y las manos porque era algo santo lo que ellos iban a presentar. Y Herodes, sin saberlo, se lava las manos, porque va a entregar a Cristo Jesús
como Cordero Pascual. Y los religiosos estaban tan ciegos, y digo yo, y lo atrevo a asegurarlo, que Dios los tenía ciegos para que ellos no vieran eso. Para que ellos no vieran eso. Volvamos nuevamente a Mateo 27. Acá hay un pequeño detalle que nosotros los que nos fascina escudriñar las Escrituras. Cuando vemos estas pequeñas cosas nos llama mucho la atención y nos sentamos a meditar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se dijo esto? Porque el que le gusta escudriñar las Escrituras, la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Y estos pequeños detalles tenemos que sentarnos a meditar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esto? 27-25, señor Alexander. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mira lo que dijo el pueblo de Israel. Bueno, yo me dije, ¿qué entendió usted ahí? Maricela, ¿qué entendiste tú ahí? La redención, pastor. ¿Ah? La redención. Exacto. La sangre de Cristo cuando nos cae encima de nosotros no nos condena, nos remite. Yo cuando voy a la calle le digo, Señor, cúbreme con tu sangre. ¿Estarían ellos profetizando inconscientemente su redención? Lo hicieron. Pues sabe que mi pueblo, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo una vez prediqué esto y lo dije así como lo dijo María Estel, que era condenación. Pero yo ahorita, escudriñando, esta semana, Dios trató conmigo y me dijo, no, mi siervo, no es condenación, es redención. Ellos profetizaron sin saberlo su redención. La sangre de Cristo remite, no condena. Ellos dijeron que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Profetizaron sin saberlo. La sangre de Cristo condena cuando la pisoteas, cuando tú te descarrías y empiezas a hacer desastre o hasta peor que lo que hacías antes. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos 10, 26 al 30. Léalo, señor Alexander. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, no una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Mira lo que dice, muchos dicen que es el apóstol Pablo, que le escribe a los hebreos, pero no se identifica con su nombre porque los hebreos no lo iban a reconocer, pero tiene mucha similitud entre las cartas de Pablo y el libro de los hebreos. Mira cómo le dice, que el que pisoteara el pacto de Moisés con 2 testigos muere irreprensiblemente. Lo está hablando en el libro de la gracia. Mayor condenación tiene, dice el escritor, que el que pisoteare la sangre del pacto, la sangre del cordero. ¿Cómo se pisotea? Cuando te descarrías y te vas al mundo y empiezas a hacer desastre, y hasta peor de lo que hacías cuando eras mundano. Pisotea la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú te bautizaste, a ti te se preguntó, ¿promete usted serle fiel a Cristo hasta la muerte? Sí, lo prometo. Cuando tú rompes ese pacto, te condena. Y cuando tú te descarrías, después que te recibes Santa Cena y esto y el otro, y están en los púlpitos, y te vas al mundo y te vas a hacer desastre, estás pisoteando la sangre de Cristo. Mayor condenación tiene. Por eso es que yo no te oro por los descarriados. No, yo no oro por descarriados. No, yo no oro por descarriados. El descarriado está condenado. Se murió un descarriado. Partió con Cristo. Partió con Cristo. ¿Tú estás seguro? Si la Biblia dice que mayor condenación tiene. Mayor condenación tiene. Así que usted que está en esta mañana acá, y usted que me va a escuchar por las redes, porque yo sé que más de un descarriado me ve por las redes, ya sabe hoy, sigue haciendo sinvergüenzura la que estás haciendo, lo que te viene. Por ahí está uno que se toma esos flyers con una muchachita, el piófilo ese, está pisando sangre de Cristo. Ya sabe lo que te espera. La quinta y no la de las Mercedes te espera. En la Mercedes no hay quinta. ¿Hay quinta en la Mercedes? En la Lagunita. O sea, ¿qué dice el 30, señor Alexander? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿A su pueblo quién? ¿A la iglesia? ¿A los descarriados de la iglesia? Su pueblo es la iglesia. Su pueblo es la iglesia. ¿Lo va a jugar? Claro que lo va a jugar. Eso no se le va a escapar. ¡No! Y al doble. Mira, las iglesias libres tienen hasta más misericordia que una iglesia conservadora. Porque las iglesias libres eso no saben nada. Ellos no saben nada, ellos no saben nada. Ciego que va por otro ciego. Pero tú sí sabes. Y los que se congregan aquí y se descarrían, usted sí sabe. Y usted es frecuentante, que no te quiere bautizar, tú sí sabes. Y bastante. Y los que me van a escuchar por las redes, de repente tu ungido
no te dice, no te predica esto. Ah, pero Dios te dio ese privilegio que vio las predicaciones de negrito. Y cosa que te se dijo. Siga siendo sinvergüenzura. Pues está uno que dice, y me reservo el nombre porque, por razones obvias, dice que el evangélico soy yo. Sí, sí es verdad. Sí es verdad, el evangélico soy yo. Pero tú te casaste para bautizarte. Tú te casaste para bautizarte. Quiere decir que te casaste sabiendo, consciente. La estás pisoteando. Sí, el evangélico soy yo, sí es verdad. Pero tú te casaste para bautizarte. Te casaste en Cristo Jesús. Ay, Dios mío. Para terminar, señor Alexander, vamos al libro de Lucas 24, del 1 al 5. ¿Quién lo lee? El primer día de la semana, hoy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Un día como hoy, hace 2000 años, exactamente un día como hoy, porque Dios es tan perfecto que no permitió que se distorsionara la fecha que marcó la historia en dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Un día como hoy, hace 2000 años, resucitó Cristo entre los muertos. Y vinieron las seguidoras de Cristo y llevaron esencias aromáticas y fueron al sepulcro. Y no lo consiguieron en la tumba. Y se le presentaron un ángel y le dijeron: ¿por qué busca al que vive entre los muertos? ¿Por qué? Y 2000 años, cientos de miles de seres humanos buscan al que vive entre los muertos. Y ven a Cristo guindado en una cruz, con una cara ahí de sodomita. Ese no es mi Cristo, ese no es mi Redentor. Ese no es. Y el día miércoles aquí en Venezuela, para visitar la Catedral de Caracas, le daba 2 vueltas a la manzana. Miles y miles de personas amanecieron ahí en la ciudad de Caracas. El martes al miércoles amanecieron para entrar a ver un muñeco ahí guindado en una cruz, buscando el que vive entre los muertos. Y otros pagan penitencia. Penitencia es, caminan descalzos cientos de miles de kilómetros. Otros de rodillas, cientos de miles de kilómetros, que para pagar una penitencia. No, Cristo es un solo sacrificio por la humanidad. Y cuando Pilato entregó a Cristo, la guardia le quitó las vestimentas y le pusieron vestimentas moradas. Y cuando tú te vistes de morado, te estás burlando de mi Señor. Ellos se burlaban y le pusieron una corona de espinas y le daban macetazos a Cristo y cachetadas y lo escupieron. Y le decía: eres el rey de los judíos. Haz un milagrito, vestido de morado. Y cuando usted sale como un estúpido vestido de morado, se está burlando de mi maestro. En Filipinas, gente se crucifica en la cruz en vivo, se guindan y se meten clavos en las manos. Otros se azotan la espalda y se dan fuetazos en las espaldas y se hacen sangre. Yo conocí uno en la Junta, todavía está vivo. Se iba caminando de la Junta hasta la catedral, descalzo, para pagar penitencia. A mi Cristo le pusieron una corona de espinas en la cabeza. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Todo tenía su porqué. ¿Pero por qué le pusieron una corona de espinas? Porque Cristo estaba sacrificando nuestra mente, para que nuestra mente no ande ociosa, sino que piense solamente en Él. A mi Cristo lo azotaron en la espalda. ¿Por qué lo azotaron en la espalda? Porque ahí es donde cargaban los esclavos el peso, la carga, que lo cargaban en el lomo, en la espalda. Y para que ya nosotros no fuéramos más esclavos. A Cristo le clavaron los pies. ¿Por qué le clavaron los pies? Para que estos pies no anden detrás de las vanidades y detrás de Dios ajeno. Para que estos pies nada más lo sigan a Él. Cuando se llegó a las 3 de la tarde, le partieron las piernas a los que estaban al lado. Pero a Él no se las podían partir porque ya estaba escrito que ningún hueso podía ser partido. A Cristo no lo mataron. Cristo entregó su vida. Y vinieron los sumos sacerdotes y le metió una espada por el costado y salió agua y sangre. Eso tiene 2 significados. ¿Por qué? Para abrir el sentimiento al hombre. Porque de ahí fue donde sacaron a la mujer. Para que ya el hombre deje de estar con dureza de corazón. Y por eso le abrieron el costado. Para abrir el sentimiento a los hombres. Y salió agua y sangre. ¿Por qué agua y sangre? Y ahí salió la iglesia. Recuerde que a Adán le sacaron... ¿A Eva de dónde sacaron a Eva? De las costillas. ¿Y de dónde le sacaron a Cristo la novia? De las costillas, por eso salió sangre y agua. ¿Qué es la iglesia? Sangre y agua. Usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa, hermano.
Isaías 53, 5, sí, Alexander. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido. Dicen algunos grandes escritores, entre ellos Josefo. Josefo era un historiador judío. Dice que a Cristo lo molieron, lo disfiguraron. Porque a Cristo lo dieron como lo dice la pasión de Cristo, con vara no, que tú le pegaron con vara. Fuerte tenía garra, y donde caía arrancaba. Los ganchos arrancaban la piel. Eso lo hizo Cristo por usted y por mí. Y así te quieres descargar. A Cristo, dicen los grandes estudiadores, que ese del trapito aquí, ese es Hollywood que le ponen el trapito. Y Roma. A Cristo lo quitaron, lo pusieron en la cruz totalmente desnudo. Porque es una vergüenza para un judío presentar su desnudez. Y lo avergonzaron en la cruz por ti, por mí. Y así no valorizas tu ministerio. Y pisoteas tu ministerio. Pero tú rendirás cuenta por eso. ¡Alaba a Cristo!